estudiantes de secundaria, es decir, adolescentes. Bueno, llevo trabajando la tierra desde hace mucho tiempo. A mí me enganchó la tierra cuando aún estudiaba en los años 90 y desde entonces pues he tratado de implicarme en todo lo que puedo. Soy miembro de una asociación que digamos que es internacional porque tiene miembros de varias naciones, aunque la sede la tiene aquí en España, que se llama STEPA, que nos estamos encargando de la parte de certificación de la tierra. Estamos dentro de un proyecto europeo que se llama EdPET. Bueno, desde mi profesión actual como profesora estoy haciendo difusión de la tierra a los más jóvenes. Hemos hecho algún taller este año hasta que se ha podido, porque luego ha empezado el confinamiento y ya no se ha podido. Este año sí que estoy teniendo la suerte de vivir en un núcleo pequeñito, en Olvega, Soria. Soria, para los que no sois de España, es una de las provincias, bueno, es la provincia más despoblada de toda España. El núcleo donde estoy no es especialmente pequeño, aunque tiene 3.600 habitantes, anda más o menos. Sin embargo, tiene un polígono industrial muy grande, entonces tiene población de muchas partes del mundo. Entre nuestros alumnos hay chicos y chicas de muchísimos países, ¿no? Porque vienen los padres a trabajar al polígono industrial. En cuanto a lo que planteaba José María sobre el confinamiento y qué va a pasar, si es posible un nuevo urbanismo. Bueno, pues aquí en Olvega he conocido a un grupo de gente que están trabajando precisamente en eso, ¿no? Ellos tienen charlas que venían preparando de hace mucho tiempo, justo pilló el confinamiento. Tuvimos que suspender una charla que había a finales del mes de marzo, ¿no? Entonces, sí que hay mucha gente que se está planteando cómo se podría vivir de otra forma eh, bueno, cómo se podría vivir de otra forma y en ciudades de otros tamaños, ¿no? Porque eh, en el año 2008 creo que fue cuando pasamos de vivir, donde la población pasó de ser la población de las ciudades, empezó a ser mayor que la población rural. Antiguamente era al revés, había más población en las áreas rurales que en lo que eran los núcleos urbanos, pero después del año 2008 esa relación se invirtió, especialmente en países africanos. Esto va increciendo, ¿no? Cada vez, también en Latinoamérica, en Asia, cada vez hay más gente en las ciudades y menos gente en los núcleos rurales. Eh, el otro día escuchaba a un pintor, Antonio López, que le preguntaban si creía que el confinamiento iba a servir para que esto cambiase, si el COVID iba a hacernos cambiar. Y él decía, creía que no iba a cambiar nada, que íbamos a seguir de la misma forma porque la gente tiende a no cambiar, nos acomodamos a nuestras nuevas circunstancias enseguida, ¿no? Y parece que tendremos a olvidar de dónde venimos y por qué estamos confinados, ¿no? Y qué es lo que está pasando. Bueno, yo sí que soy optimista, yo sí que creo que esto va a suponer un cambio. Yo creo que sí que hay gente que se está moviendo y, y sí que creo que tenemos que mirar hacia el lado y tenemos que tomar ejemplo de otros lugares donde se tiene una vida mucho más feliz y donde no está la gente amontonada, ¿no? Como en muchísimas ciudades donde hay millones de personas. No sé, yo he vivido en Lima y es realmente caótico ir al trabajo, tardas 2 horas en ir al trabajo de un punto al otro de la ciudad y bueno, para mí fue un paseo aquello, pero hay gente que eso lo vive a diario, entonces yo creo que eso tiene que cambiar, no podemos seguir así. Y por no monopolizar la conversación, pues cedo la palabra al siguiente, o a la siguiente, que no sé quién es. Me parece que era la persona que está en medio del panel. Nuria. Nuria, creo, sí. Entonces, debo de ser yo.
Hola. Es que yo no estoy en medio de mi panel, por eso no me he dado por aludida. Bueno, preséntate. Hola, soy Nuria Sánchez Muñoz, soy arquitecta especializada en tierra. Trabajo desde hace 8 años en Crater, pero estoy en la lista de Arquiterra desde 2007, 2007 o 2008 que tuve necesidad, porque estaba para construir en BTCs y bueno, tenía muchas dudas. Y bueno, esa como presentación, decir solo eso. Yo trabajo en proyectos en Burkina y trabajamos justo con esa. Me quito los pendientes porque está sonando clink clink. Trabajamos con barrios no informales que están siendo comidos por la ciudad. Y allí, aunque la población no es tanta, el tema es grave porque el urbanismo que tienen es muy extendido, con poco sentido, porque pues la calle mínima tiene como 20 metros, o sea, los llamas 6 metros, pero ni siquiera son de 6, son más grandes. Entonces, y bueno, los retranqueos están hechos de manera que ni sirven para nada, y bueno, pues al final la gente antes iba mucho en bici, ahora muchísimo en moto, y la contaminación es que tragas, es que lo notas enseguida cuando vives allí un tiempo, y también queman los plásticos por la noche. Como las ventanas no son herméticas porque no hay vidrios, son celosías en su mayoría, pues eso te lo tragas todo. Y luego la otra es que los camiones pasan por medio de la ciudad, con lo cual, bueno, a nivel de contaminación, por ejemplo, pues es brutal. Yo creo que sí, que las ciudades se pueden hacer mejor, y también creo que hay un límite. Yo pienso que las ciudades de 500.000, ya a partir de ahí empieza. Bueno, yo esto no lo saco de mí misma, lo leí una vez, y Schumacher, me parece que Schumacher, que tiene Small is Beautiful, lo pequeño es bello, en los 70 o por ahí, después de la crisis petrolera. Y bueno, yo quería añadir a lo que has dicho tú, Raquel, de que desde 2008 hay más gente en ciudades. Es que desde 2010 hay más gente viviendo en el planeta que toda la gente que ha vivido en el planeta en toda la historia. O sea, cuando ves la curva es muy gráfica porque va subiendo así, y si juntas, si vuelcas esto, la abscisa, o sea, la vertical, es mayor que la horizontal. Y también hay un vídeo que muestra a lo largo del tiempo la primera ciudad con 1 millón de habitantes. Bueno, va muy despacio al principio hasta que hay otro punto, hay otro punto, hay otro punto, y luego en los últimos años es como y ahora es como muchísimas ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, que también inciden en el mismo. O sea que sí, las ciudades es un problema, pero es que también la demografía es un problema. Somos muchísimos, y luego eso se multiplica porque consumimos muchísimo más que cualquier generación precedente. Ya no hay que irse ni a 2 siglos antes. Es que de mí a mi abuelo ya es, no sé, nunca lo he calculado, pero vamos, estamos desbordados de huella ecológica hace muchísimo tiempo. Entonces sí, yo también creo bastante en que es necesario otro modo de vida. Y mi positivismo, que dentro de la desesperación, es que el coronavirus está haciendo que mucha gente lo vea que realmente hay un problema. Y bueno, por concluir, por tampoco, por lo menos esta primera intervención, no sé si
cuánto tiempo estaremos charlando, pero he leído una frase en el National Geographic, que hay un artículo sobre el coronavirus, que lo escribe la española que trabaja en National Geographic, bueno, imagino que porque aquí tenemos uno de los núcleos más densos de casos y de muertes, y dice que bueno, que ella cita, dice que ya lo dice mucha gente, pero que no hay que volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Ahora, también que tendremos que tener mucha imaginación para ver cómo es esa nueva normalidad. Yo creo que ahí nosotros, que llevamos tiempo trabajando con la construcción en tierra, si queréis hablo más del tema de Burkina, pero vamos, no es el único, hay muchos casos similares. Pues es el material asequible, es el material reciclable ad infinitum y es el material que solo hay que conocerlo para que pueda alojar a muchísima gente, ¿no? También teniendo en cuenta la densidad, teniendo en cuenta los temas de densidad, porque la densidad es importante también, si no es que vamos a colmar el planeta de humanos. Y bueno, solo otra cosa que es que me ha llamado bastante la atención en este National Geographic, que habla de los insectos. Hace un par de años salió un estudio de unos alemanes en varios parques naturales que ya lo empezaron a hacer en los 80, y entonces habían visto que la masa todos los insectos juntos, no es de las abejas o de las mariposas, es un estudio de masa por área de insectos, y la reducción era al 30%. O sea, donde antes había 100 gramos en los estudios, los botes ellos que estuvieron trabajando, ahora hay 30. Entonces, esto fue el quinto o sexto artículo científico más leído de ese año, hace un par de años. Y entonces otros científicos han estado buscando estudios sobre, no lo hay así de todos los insectos, pero sí que hay estudios a lo mejor de cómo estaban las mariposas en Costa Rica o cosas así, y lo han ido a analizar estos 2 años para ver cómo estaban ahora, para comparar. Y es una extinción masiva a nivel mundial de los insectos. Y luego habla de la importancia de los insectos, que es en muchísimos campos básicos para nuestra existencia. O sea, en la polinización de los campos, o sea, no podríamos comer si no hubiera insectos, no solo las abejas, hay muchos otros insectos que hacen la polinización, no podríamos, o sea, remueven la tierra, son alimento de reptiles, pájaros, que a su vez son alimentos de otros animales. Había como 5, yo me acuerdo de esas 3 ahora, como 5 funciones básicas de los insectos. Y luego también lo que decía es que nunca, ninguna extinción, ni la de los dinosaurios, pudo con los insectos. O sea, los insectos llevan tantísimo tiempo en el planeta que tienen una diversidad genética. Hay más especies, pongamos coleópteros, hay más diversidad de coleópteros que todo el resto de los animales no insectos en el planeta. O sea que siempre han sido los más resistentes en cantidad y en diversidad, y estamos asistiendo, a mí me parece bastante grave, bueno, muy grave, a una extinción masiva de los insectos de los cuales dependemos. No es muy positivo, pero creo que que esto se está hablando más, y creo que la gravedad es suficiente como para que esté llegando a más gente, o sea, que no es que nos tengan encerrados por nada, es que tenemos que estar encerrados hasta que no cambiemos
ya no es el coronavirus, y el que no vea la relación entre el coronavirus y todo lo demás, pues hay que hacérsela ver, porque realmente es el sector de la construcción, es que son todos, es que son todos los sectores. Es que yo estoy en un grupo en mi pueblo, yo vivo en muchos sitios, pero intento pasar mínimo un tercio del tiempo en mi pueblo, y ahí tenemos un grupo que nació hace 5 o 6 meses, de el Real Verde se llama, es como se llama el pueblo, el Real, y bueno, es que ahora mismo bueno, ya de hecho se ha creado antes del coronavirus, pero quiero decir que creo que cada vez hay más conciencia, pero no de la magnitud. O sea, se hacen cosas demasiado pequeñas, demasiado, y lo que hacemos nosotros también es demasiado pequeño para que eso sirva. Entonces, lo que creo es que tenemos que empezar a exigir que nos prohíban usar plásticos, a exigir que nos prohíban todo esto, y que sea delincuencia el que esté emitiendo, que sea delincuencia el que esté atentando contra la humanidad. A mí me parece que hay que llevarlo a ese campo ahora mismo. Bueno, entonces empezamos con el debate después de las presentaciones. Ya habéis entrado en las presentaciones. ¿Esperáis entonces que surja un nuevo humanismo después de esto, o debería de surgir? Bueno, no hay que ser excesivamente optimistas, porque también lo que puede suceder es que dentro de 2 meses, cuando hayamos salido de esto, todo se nos haya olvidado, ¿eh? Es un riesgo. Bueno, entonces planteamos este punto. ¿Puede surgir una nueva humanidad? ¿O debería de surgir? A mí uno de los artículos que he leído últimamente que me ha chocado mucho, no recuerdo el autor, lo compartían en un grupo en uno de estos grupos que están trabajando sobre una nueva humanidad o una nueva forma de vivir. Era un artículo de un profesor de la UAM de México, que tenía un montón de titulaciones, no recuerdo, pero era de todo. Y él hablaba de lo que estaba pasando con el petróleo. Que claro, el precio del barril había subido había bajado de forma desorbitada, hasta el punto de que parecía que teníamos que pagar por llevarnos el petróleo, ¿no? Que bueno, en realidad no es así, en realidad es otra cosa. Pero claro, lo que ocurre es que para el sistema de producción de petróleo es muy difícil, no es tan fácil como darle al botón. Entonces, todo eso, decía este profesor, que iba a ser como el inicio de una nueva humanidad, que el pico del petróleo ya lo habíamos pasado, que esto nos iba a hacer darnos cuenta de que detener el sistema tiene un precio y que no es tan fácil detenerlo. Entonces, bueno, pues, ¿qué pensáis? Bueno, yo creo, efectivamente, el petróleo ha tenido o sea, te pagaban porque le almacenaras en un momento determinado. Pero yo pienso que esto puede oscilar en sentido contrario de acuerdo con los flujos del mercado. Pienso que cuando salgamos de la desescalada, lo más posible es que reanudemos bastante la actividad y necesitemos otra vez coger el coche, entre otras cosas porque, como ahora, por las necesidades del contagio, de evitar el contagio, los transportes públicos pues no son recomendables, están recomendando a la gente que vaya a trabajar en su coche, pues necesitaremos otra vez usar el petróleo. Entonces, todo es muy relativo. Venga, no dejéis tiempos muertos. Sí, yo creo que
también, perdona, yo creo que también se va a fomentar mucho el teletrabajo, ¿no? En ese sentido, y yo creo que es una prueba de que se puede también trabajar a distancia aprovechando el uso de las tecnologías, lo que también puede permitir a la gente decidirse a abandonar o verse obligada a tener que vivir en una gran ciudad para poder desempeñar sus trabajos de oficina o los que lo permitan desde pues, sus pueblos o desde el campo, teniendo una buena conexión a las redes, igual que estamos nosotros hoy aquí, en lugar de reunirnos en una sala todos juntos, ¿no? Tu jefe fue el primero. Sí, sí. Entonces, bueno, pienso que eso también va a hacer un poco que cambiemos la forma de interactuar entre las personas y puede también intervenir y cambiar a la hora de los usos de como el petróleo. Pero sí que está claro, porque yo también he oído que ya es más caro, o sea, que prácticamente te pagan por tener petróleo, una cosa así. Es que sale más caro almacenarlo porque se especula con el petróleo. Sí, sí. Hola. Tenemos una nueva incorporación, yo creo que estaba intentando entrar una maga de la construcción con tierra, que es Graciela Viñuales. Hola, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Has tenido problemas técnicos para entrar? Sí, sabes que la máquina le tocaba hoy ponerse al día con las acomodaciones puestas y no sé qué, y te tarda mucho tiempo en dar vuelta. Bueno, Graciela, hemos empezado ahora mismo. Preséntate tú, entonces. Bueno, Graciela Viñuales. Si quieres, te presento yo. Graciela Viñuales, arquitecta. Soy la directora del Centro Barro, que depende del CEDODAL en Buenos Aires, y bueno, y soy una vieja trabajadora del adobe, y vieja porque este año voy a cumplir 80. Así que bueno, ahí me tienen. Metida en el tema del adobe desde los años 70, desde el 73, 74 que empecé a trabajar en el asunto. Y una veteranísima arquiterra y proterra. Antes de que existiera Proterra, ella tuvo la Reza Viterra con el amigo Erhard Romer, recientemente fallecido, o sea que es de las personas más veteranas en Latinoamérica y de las que más saben de todo esto. Es un honor tenerte aquí en este foro. Bueno, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. También está Lucía Garzón, que no la había visto. Sí, ahí está. Sí. Hola, Lucía. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me alegra encontrarlos por aquí. ¿Cómo van todos? Hola, Lucía. Hola. Bueno, yo estoy desde Colombia, yo estoy en Villa de Leyva, Colombia, y también me uní. Me he unido más temprano y parece que no encontré a nadie. Pues estaba que tenemos 7 horas de diferencia, entonces andaba terminando cosas domésticas de la tarde. Pero interesada en seguir compartiendo y sobre todo difundiendo estos temas que nos convocan a todos. Bueno, Lucía hace unos maravillosos talleres de construcción con tierra. Yo creo que es una de las mejores talleristas que tenemos en el mundo y aparte es que es una gran musicóloga. O sea que espero que terminemos esta sesión con algo, una sesión de ritmo, ¿no? Para animarnos un poco a la vida. Muy bien. Bueno, los que os habéis incorporado últimamente estábamos tratando el tema de si puede surgir un nuevo humanismo tras esta pandemia, si se volverá un poco a los pueblos quizás, a trabajar en forma del teletrabajo, a unas maneras de comunicación
a través de medios digitales, que es lo que estamos utilizando hasta ahora. Bueno, y es que me gustaría preguntaros cómo lo estáis viviendo esto en Argentina y en Colombia. Yo les comento que nosotros estábamos, como siempre los primeros meses del año, estábamos en provincia de Granada, en el pueblo de Jun, que queda cerca de la ciudad, y cuando vimos cómo venía el asunto, decidimos adelantar nuestro regreso a Buenos Aires, por mucho que ahí en ese pueblo estábamos mucho más alejados de todo que acá en Buenos Aires, pero nos vinimos, estamos acá. Y lo interesante acá ha sido que las autoridades en un primer momento, bastante rápido, decidieron cerrar fronteras, incitar a quedarse en la casa. Después se hizo semi-obligatorio, digamos, pasó por distintas etapas. Eso fue interesante, pero también hay que tener en cuenta que hay otros problemas. Primero, que en algunos momentos se equivocaron en abrir las posibilidades de que la gente fuera a un banco, sobre todo las personas mayores que reciben su jubilación en billetes y no por tarjetas. Ahí hubo una equivocación. Y después, lógicamente, el gran tema, que es el de lo que nosotros llamamos villas, en el conjunto de lo que en otros lados llaman pueblos jóvenes o lo que fuera, es decir, esos barrios carenciados que la gente vive muy apretujada, sin posibilidades de aislarse, a veces sin agua corriente en la casa, sino que tienen que ir a buscar el agua a unos metros de su casa. Entonces siempre hay cruces de caminos entre una persona y otra, la aislación no puede ser buena, y eso es lo que estamos sufriendo en este momento. La gente de esos lugares, particularmente en las ciudades grandes, como es Buenos Aires o como es lo que nosotros llamamos el Gran Buenos Aires, que es esos 30 kilómetros que le dan vuelta a la ciudad, ahí la cosa está dificultosa, y también se ha abierto el tema de los geriátricos, igual que en otros lugares del mundo. Creo que, de todos modos, una cosa interesante es que la mayoría de las personas se lo han tomado a esto bien y han entendido que es un trabajo comunitario el de cuidarnos, que no es una cuestión individual, sino que aquí el tema de la solidaridad es lo que está moviendo el asunto. ¿Y Lucía? Bueno, yo les cuento que yo estoy aquí. No, aquí estoy. Es que cerramos para que no se caiga tanto el video. Muy buenas tardes. Bueno, yo vivo a 200 kilómetros de Bogotá, un pueblito muy pequeño que se llama Villa de Leyva. No sé si José María conoció, si conoció, ¿no? Sí, sé dónde estás, pero no lo he pisado, no he estado en Colombia todavía. Entonces, bueno, la condición de vivir en un pueblo es totalmente la condición de ciudades. Sin embargo, digamos, si hablamos del panorama nacional, la situación de nuestros países con la precariedad, pues llevamos ya 2 meses, yo llevo 2 meses ya encerrada, eso de estar no saliendo. Yo vivo con mi madre de 86 años y por lo tanto debo tener una precaución mayor frente a la salud y el riesgo que se implica el salir y el exponerse. Aquí en el pueblo solamente han habido 4 casos, en este momento no hay tanto riesgo, parece que 2 más esta semana, pero no ha habido todavía muertos. Sin embargo, el problema es que aquí no tenemos hospital, no hay ni la cama de cuidados intensivos, no hay respirador artificial, entonces sería muy riesgoso que alguien entrara. Y este pueblo se caracteriza por 5.000 personas que vivimos muy cerca de una capital que es Tunja, a unos 40 kilómetros, y en esta capital sí hay camas de cuidados intensivos y sí hay condiciones para atenderlo del tema de salubridad, pero también es
una ciudad, mucha gente contaminada. Ha habido muchas contradicciones políticas, porque por un lado, el gobierno, obviamente el presidente, dentro de su concepto neoliberal, ha ido todo para que todo se trabajara, y cuando ya la alcaldesa y algunos gobernadores, o sea, otros políticos que fueron más humanistas y digamos más comprometidos, decidieron cerrar el gobernador de nuestra provincia, que es Boyacá. Él sí desde hace 2 meses hizo un simulacro y el 18 de marzo y cerró fronteras porque la característica donde yo vivo es una población de vecinos. Somos los que este departamento produce la comida, la mitad de la comida que llega a Bogotá la producen acá. Los vecinos no tienen seguridad de salud y los campesinos no tienen tampoco condiciones de estar en el sistema. Entonces el gobernador, de una manera muy inteligente y muy asertiva, decidió cerrar fronteras, pasar carros solamente lo necesario para sacar, entrar y llevar comida. Ha significado un poco retardar el proceso. En Bogotá ya hay problemas. La capital más grande fue Cali, y por ser caliente, un clima caliente, muy agradable, de fiesta, pues la gente no se encierra. La gente por cultura no se encierra. Y es lo mismo que ha pasado en la casa, también ha tenido problemas. Entonces el panorama es un panorama muy diverso. Nosotros al pico. El gobierno le tocó, por presión de los gobernadores, o sea, de los políticos locales, le tocó una serie de exigencias. En Bogotá tenemos una alcaldesa que ha sido muy interesante, que la alcaldesa ha tenido toda la cordura de asesorarse con gente muy técnica, y eso ha tenido un efecto muy positivo. Es rodeada de epidemiólogos, de médicos, de gente con una más allá de lo político, y ella sí ha cortado. Sin embargo, el presidente ha pasado por encima de eso. Hace ya 2 semanas se abrió para trabajar en Bogotá por todo el tema de la marginalidad, porque las personas que viven en Bogotá no tienen un plato de comida y el gobierno no lo puede proporcionar. Entonces la cosa no es fácil todavía, la economía está yéndose al suelo. El suelo es turístico, y por ser turístico ya más o menos un 30% de los locales fueron entregados. La economía del 95% vive de la economía turística. Unas consecuencias que va a ser un reformateo total de dónde se coloca la economía. Yo específicamente entré a un proceso similar, porque uno cuando no tiene prioridades y que no le empuja la vida, no. Yo tengo un terreno, yo hago parte de las reservas naturales de la sociedad civil, y en un grupo de 58 reservas en el departamento de Boyacá. Eso nos organizarnos. Yo estoy hace 2 meses haciendo una promoción de que nos organicemos para hacer un proyecto de innovación social hacia la soberanía alimentaria. La propuesta es que nos intercambiemos alimentos desde nuestras pequeñas reservas. Las reservas naturales tienen como objetivo conservar protección de bosques, fauna, flora, agua, aire, tierra. Llevamos la comida, por razones de que no era prioridad, porque la conseguimos aquí y la compramos muy cerca. Pero ahora ya el chip se nos movió, y creo que nosotros acá teniendo una buena necesidad de gente, mucha gente necesitando trabajo, entonces muy probablemente en el segundo voy a estar sembrando en mi terreno 1.500 cuadrados de quinoa grande. Vamos a hacer un trabajo con la Universidad Nacional, un trabajo ¿cómo se llama? Es un trabajo de gestión solidaria, con comunidades, con los vecinos de mi comunidad, y vamos a ver cómo nos funciona, porque la idea es también un poco cambiar estas estructuras de que todo se relaciona con el papel moneda. Tal vez la necesidad ahora va a ser intercambiar mercados. Cuento un poco, esa es la energía que yo estoy dedicando, muchas conferencias, muchas charlas con universidades, muchas universidades que tenemos que empezar a trabajar desde otro lugar, la arquitectura, reformatear las formas de vida, porque la arquitectura del paisaje integra al ser humano, y más que la calidad de este compromiso sostenible, que es lo que yo creo que nos propone este. Bueno, aquí en España hay una dicotomía entre las ciudades, entre las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, que son las que han sufrido más directamente la crisis, otras ciudades intermedias que la han sufrido bastante menos, y los pueblos que más o menos la han sufrido prácticamente nada, y están ahora ya ascendiendo de fase hacia el desconfinamiento. Entonces, según este patrón, ¿puede ser una ventaja el volver al pueblo? ¿Qué opináis? Oye, Disculpa, se fue un poquito. Hola, José Hola. María.
Ya que Hola, tenemos una nueva persona más que es Hortensia. Preséntate. sí, bueno, que estaba aquí sin presentarme. No, que hablo desde Barcelona y, y soy una entusiasta y también preocupada por lo que es el cambio climático. Entonces, desde aquí, desde Barcelona, el plantear las cosas como poder hacer un poco tabula rasa, lo veo imposible y poco realista. Eh, o sea que mejor plantearse posibilidades reales. No sé si lo visteis, este domingo salió en El País un artículo de un urbanista inglés que había hecho la lista de los 33 lugares con mayores densidades de Europa y teníamos el privilegio de España tener las 23 primeras zonas con más densidad de Europa, ¿no? Y las cifras son escalofriantes. Por ejemplo, una de las primeras era aquí en Barcelona, en el barrio de Hospitalet, que alcanzaba a más de 50.000, no tengo la cifra exacta, de habitantes por kilómetro cuadrado. Y se seguía Madrid, Bilbao, Zaragoza, Gijón, no precisaba todas. Y o sea que y pretender que vamos a cambiar es absolutamente irreal, porque solamente ver lo difícil que nos puede resultar dejar de fumar o cambiar de mentalidad es como para enfocar esta discusión de otra manera. Por otro lado, otra de las participantes también ha hecho un comentario que también es muy, muy relevante sobre lo de los insectos, que también habría que hacer una campaña pedagógica para poderlo ubicar en su lugar. Los insectos, y que realmente los expertos lo están diciendo, pero no llega a ser a dar una señal de alarma. Y en ciudades con densidades tan altas como la nuestra, que son las que realmente determinan, están sometidas pues a empresas de reciclaje. Y por otro lado, en la conciencia social todavía eso no está integrado y podría ser, por ejemplo, volver a reivindicar lo que es el reciclaje orgánico, que por ejemplo aquí en Barcelona se escapa para otro tema. Tienen el propósito de que se recicle el orgánico, porque todo esto permitiría devolver a la tierra lo que nos aporta. Bueno, vital, porque de ahí extraemos todo lo que nos alimenta, pero que todo eso está metido dentro del ciclo de el mantener los insectos, que por otro lado también eso está relacionado con la agricultura intensiva, y que en un país como el nuestro, que tiene una de las mayores diversidades del mundo, la agricultura intensiva ha laminado toda esta diversidad, todo en beneficio de las altísimas productividades, ¿no? O sea que estamos tocando demasiados temas y puede ser absolutamente mareante si no lo enfocamos. Y por otro lado estoy en desacuerdo a la línea esta de exigir. Hemos de dejar ya de exigir y hacer un vuelco, que es lo que podemos aportar cada uno de nosotros sin tantas exigencias, porque hay algo en la configuración de las sociedades que determinan por dónde van las cosas. Y para solamente como pequeño ejemplo ver la diferencia de lo que le ha pasado a Portugal y lo que le está pasando a España, simplemente porque ya tienen ya otros sistemas de salud pública y otra receptividad de la población que les ha hecho permitir reaccionar de otra manera. Por otra parte, aquí en Barcelona seguimos en la fase cero. Será difícil cómo organizar todo este entramado de diferentes densidades, pero así a modo anecdótico es curioso que
ya lo sabéis, estamos todos disfrutando de un aire fantástico, de una bajísima polución, y hemos pasado, por ejemplo, de los atascos a las horas punto a casi atascos en las horas que se permite ir a hacer deporte, ¿no? Y además es un paisaje espléndido y excelente, porque al menos ves a un segmento de la población que salen completamente animados, con toda su vitalidad, a aprovechar ese segmento horario. O sea que eso nos invita a pensar que, aparte de las cuestiones urbanas espaciales, habrá que empezar a pensar en otros parámetros para convivir, pero todo desde lo realmente existente, conociéndonos bien, para ver qué es lo que se puede hacer. Pero a partir de cero acertado en la rasa, no lo veo, para hablar bien, pero para ponerlo en la práctica no lo veo viable. Bueno, nada más, y disculpar si ha sido muy larga. Bueno, Hasta luego. Hortensia es una veterana arquiterra también, y bueno, sobre esto que estabas hablando de Barcelona, ciudad con la que frecuentemente voy a ella, parece ser que están habilitando, oí a la alcaldesa que iba a habilitar espacios de los coches para que pasaran por ahí los peatones, para que pasaran los corredores manteniendo las distancias de seguridad. O sea, sí que parece que esta pandemia va a llevar a que las ciudades deje de ser lo predominante el coche. ¿Cómo lo veis? En Madrid ya lo han hecho, o sea, lo están haciendo ahora. Ahora mismo también están quitando, han hablado del Paseo del Prado, de la Castellana, hay grandes avenidas que están peatonalizando, por lo menos durante este tiempo. Yo lo que creo es que ahora mismo se tiene que abrir, y es el momento, la oportunidad de los pueblos, porque es cierto que en España hay un montón de ciudades muy pobladas, o sea, pero vete a la costa, Madrid, Barcelona, pero la mayor parte del territorio no. La densidad siempre es menor de 20 personas kilómetro, todo el centro de España. Hay un montón de pueblos con un patrimonio, con una naturaleza excepcional, y que lo que hace falta es gente con ganas de ir a trabajar y buscar ahí oportunidades, porque oportunidades las hay. Porque yo también estoy de acuerdo en lo de que no puedes esperar imposiciones o controles, sino que es un momento de actuar e intentar buscar esas oportunidades, que además hay muchos pueblos que se dedican a intentar facilitar también, porque uno de los principales problemas que hay es la despoblación, o sea, no poder hacer cosas o no poder explotar o tirar de esos recursos que hay, porque no hay gente para ello, no hay gente con una edad potencial de trabajo, ¿no? Hay gente muy mayor realmente, y entonces yo creo que ese momento es ahora, la verdad, y la oportunidad se abre, y yo, si estuviera en una ciudad pensando que ya no sé si voy a tener trabajo, y en un piso pequeño en el que no sé si tengo ni siquiera una ventana en la que me dé el sol, intentaría buscar otro lugar en el que por lo menos las condiciones de salud van a ser muchísimo mejores ya para empezar. Que si no quieres no te cruzas con nadie. Y en si eso quieres, estamos, Pilar. y luego además en los pueblos también, una cosa que ha surgido con esto es que se ha cohesionado más la comunidad, que muchas veces también los pueblos también tienen su idiosincrasia, no son fáciles. ¿No? y ahora mismo con todo este tema sí que se han generado unas redes, digamos, internas de ayuda o de interés o de apoyo que no existían antes, incluso a la hora de comprar, a la hora de facilitarse cosas, y eso ha ocurrido por necesidad, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que es una suma de oportunidades, de que los pueblos o la gente que sepa un poco buscar esta línea conseguirá cambiar, desde luego, sin imposiciones, que es la mejor, que es el cambio de verdad, realmente. Ahí lo dejo. Tenemos que indicar que en teléfono. Perdón. Habla, Graciela.
Graciela. Sí, no, yo lo que quería comentar, que yo estoy en una ciudad grande, pero es decir, el municipio de la ciudad de Buenos Aires es grande, pero después tiene varios municipios alrededor que hacen todo un conjunto en donde no hay campo entre medio, todo sigue en las casas. Ahora, dentro de la ciudad de Buenos Aires hay una gran cantidad de gente mayor, muchísima gente mayor. Nosotros estamos manteniendo hasta desde el año 47 la misma cantidad de población adentro de la ciudad, que son unos 3 millones, porque los otros 15 millones están en esos municipios de alrededor. Pero esta ciudad, que hace 70 y tantos años está con la misma población, tiene su población de edad muy elevada. La gente joven se va a vivir a los municipios de afuera, pero acá hay también otra cosa bastante desagradable, que es encontrarnos con una buena parte de la población que vive en condiciones muy desagradables en esas villas, en esas chabolas, como dirían ustedes en España, mientras hay una gran cantidad de edificios hechos en estos últimos años, algunos de un valor muy grande, monetario, pero que están vacíos. Esa desigualdad se acentúa cada vez más en esta ciudad. Entonces, eso va a ser muy difícil de cambiarlo, pero a la vez no sabemos qué va a pasar, si esto va a ayudar a que alguien mire esto, pero como que nadie lo está mirando y está... Sí, bueno, yo creo que hay un problema en el centro de las ciudades, que es lo que se llama la gentrificación, que el piso en el centro se convierte en un valor inmobiliario. Me parece que gran parte de Londres tiene pisos vacíos en el centro que son propiedad de personas de Venezuela, de Colombia, de jeques árabes, etcétera, que los utilizan como inversión y están cerrados, permanentemente cerrados, esperando que suba su valor. Entonces, este es un problema habitual en todos los centros de las ciudades. Sí, y en este sentido, lo que no caen en la cuenta, que un edificio cerrado es un edificio que se va deteriorando, que el día que quieran cambiar ese edificio por dinero contante y sonante, eso va a estar en malas condiciones. Ese es un tema, pero nosotros no hemos llegado al caso de Panamá, por ejemplo, que es una ciudad que, no sé, yo he ido muchas veces a Panamá y es impresionante, cada vez que uno va encuentra una ciudad distinta y ahora, bueno, imposible, ¿no? Y nosotros estamos yendo por ese camino ahora. ¿Servirá este problema que estamos pasando en este momento para hacer reflexionar a las autoridades, para hacer reflexionar a la gente? ¿O la gente sigue pensando que su éxito en la vida es tener uno de esos, uno o varios de esos departamentos fuera de uso en este momento para después venderlos algún día? Yo no sé si esto va a servir para que se reflexione y si esto va a servir para que los gobiernos busquen ideas para eso, pero desgraciadamente en muchos lados son las personas que están en el gobierno las que también son los inversores, entonces es difícil. Bueno, en este momento de pandemia, digamos que es una ventaja vivir en un pueblo, porque todas las poblaciones de menos de 5.000 habitantes en España no tienen que mantener las distancias de seguridad y pueden hacer todas las actividades normales. Mientras que nosotros todas ahora las normales podemos no, pero podemos salir a cualquier hora.
Eso sí es verdad que desde desde el día 1 de la fase 0, yo o sea, si quiero salir a las 5 no pasa nada. Y además es que a 5 minutos o menos de mi casa está el campo. Estaba buscando un correo, que por eso estaba mirando hacia abajo, porque recientemente me ha llegado un estudio de confinamiento de vivienda del IETCC, que por lo visto están pasando una encuesta para ver cómo está afectando la habitabilidad en las ciudades y en los pueblos diferentes, donde se hacen la encuesta según el código postal donde vives. Y bueno, una de las preguntas que hacían, que me hizo mucha gracia, porque la ilusión de mi vida hace poco era tener una casa con terraza. Ahora la ilusión de mi vida es tener una casa con jardín, desde que estoy confinada, porque en esta casa donde vivo no hay terraza ni jardín. Entonces, bueno, afortunadamente tenía el Moncayo delante de mi ventana, entonces eso me hacía expansionar el alma, pero ha sido duro no poder ver la naturaleza más de cerca, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es uno de los temas que nos tenemos que plantear si queremos seguir viviendo en cajitas de cerillas. Pero claro, esto es una reflexión que hago yo desde España. Yo he vivido en otras realidades y sé que hay realidades mucho más duras. Entonces, es que creo que ni es comparable. Pero bueno, sí que hay que plantearse las cosas. Desde luego, mi reflexión es un poco superficial si pienso en algunos barrios en los que he estado en Lima, por ejemplo, a 1 hora y media de Lima, pues es que no es comparable, pero sí, necesitamos la naturaleza para seguir adelante. Nosotros aquí desde Madrid estamos en esa situación en la que decía Pilar, estos pisos que no entra apenas la luz del sol. Nuestra ventana no da al Moncayo, pero da un edificio aquí estupendo que tenemos a 4 metros y no prácticamente no podemos ver ni el cielo. Y la verdad que se hace duro el pasar un confinamiento aquí en una ciudad y te ayuda a replantearte qué estamos haciendo aquí, ¿no? Cuando se puede vivir de otra manera realmente. Y lo que comentaba también Graciela y José María, pues sí, aquí en Madrid también sucede que esas grandes corporaciones compran las viviendas sobre todo en el centro, y se puede ver cómo ahora está prácticamente todo el centro de Madrid vacío, porque todas estas viviendas son dedicadas al turismo y un poco a la especulación. Entonces al final acabamos viviendo en pequeños pisitos aquí, confinados, y no tiene mucho sentido, la verdad. Entonces me viene a la cabeza esta pregunta: ¿qué es lo que nos mueve a vivir en estas condiciones en la ciudad cuando hay una posibilidad de tener una mejor calidad de vida? ¿De qué forma se podría fomentar a personas como nosotros o gente también de nuestra edad, gente joven que ha venido a la ciudad? Porque yo soy de un pueblo, no soy de aquí de Madrid, soy de Almagro, de Ciudad Real, un pueblo que hay en Castilla-La Mancha, unos 9.000 habitantes, pero sin embargo me vi en cierto modo obligado a venir a la ciudad en busca de oportunidades. Entonces, ¿realmente se pueden encontrar esas oportunidades en las zonas rurales, en los pueblos, y que nos den respuesta a esta nueva forma de vida? ¿Y qué pasos seguir, ¿no? ¿Y qué pasos se pueden seguir o de qué forma? Esa es la duda principal. ¿Qué pasos? ¿Cómo empezar? El problema, yo creo que es como la pescadilla que se muerde la cola, porque en los pueblos, mira, donde estoy yo, que está a 2 horas de Madrid, en realidad el sistema de transporte es pésimo. O sea, si no tienes coche, estás muerta. O bien decides quedarte ahí todo el año, que es lo que he hecho yo. Pero bueno, desde luego el transporte es difícil. Después, bueno, aquí en este pueblo sí que tenemos un centro de salud, pero es que realmente esa es una realidad que tenemos, por ejemplo, en Castilla y León, es que la gente enferma y ir al médico no es fácil, o si vas a dar a luz, tampoco es fácil ir al hospital.
Entonces, bueno, pues sí, oportunidades hay en los pueblos porque la economía se mueve en todas partes, pero no hay tantas oportunidades. No es fácil ir a la escuela, no es fácil. Hay muchas cosas que no son fáciles en los pueblos más pequeños de España, ¿no? De la España vacía, que es que hay varias provincias en nuestro país que están prácticamente vacías y por supuesto hay oportunidades, pero hay infraestructura para vivir ahí. Hay transporte, es que no lo hay. Es que presumimos de vivir en un país de los que están a la cabeza del mundo, no sé en qué lugar estamos ahora por el IDH, pero en realidad tenemos muchas carencias. Una cosa quería plantearos, si vamos ya 1 hora y pico, me parece que no vamos a tratar todos los puntos que teníamos. No sé si tenéis una limitación de tiempo o si podríamos dividir esta sesión en 2. Por ejemplo, hoy tratar todos los temas relacionados con el urbanismo, con la ciudad, y tratar para otra sesión el tema de la arquitectura de tierra y su respuesta al coronavirus y cómo puede afectar el coronavirus a nuestras actividades de la tierra. ¿Qué os parece? Muy bien. Sí. Porque es que si no, si seguimos con el esquema programado, podemos tener sesión hasta dentro de 2 horas. Y no sé si también para los oyentes esto sería práctico. Lo que tú quieras, José María. No, bueno, es una cosa que someto a la consideración de los demás. A mí me parece bien. Adelante. Yo quería responder, si me permitís, un poco las 3 últimas intervenciones que van en el mismo sentido. Yo estoy en Madrid ahora mismo, estaba en Timimun trabajando con el CAPTER, que es un centro de patrimonio de Yasmin Terqui, no sé si igual la conocéis, y en un programa de 3 años, estaba ahí, la verdad es que más remota es difícil. Y me vine en 24 horas, o sea, digo, pues hay que estar encerrados, voy con mi madre, que estaba sola. Pero tengo la suerte, vivimos en un barrio, que es un barrio obrero, Orcasitas, al sur de Madrid, que es un barrio con un urbanismo de los años 70 y con mucha vivienda de protección oficial. Y tengo patio con mi madre, se dedica media mañana a las flores, ahora con la primavera es precioso, el Día de la Madre plantamos todavía más. Eso yo creo que o sea, ¿se puede vivir en Madrid? Sí, pero claro, con un barrio donde la propia población obrera ha sacado adelante un urbanismo humanista. Luego también tengo la muchísima dicha que tengo el pueblo en Castilla-La Mancha, limítrofe con Ávila, en Toledo limítrofe con Ávila, en Gredos, a 1 hora. La semana pasada mi primo tuvo un bebé, su mujer, en la casa. El primero lo tuvieron en Francia, el segundo en Talavera de la Reina y el tercero en confinamiento lo tuvieron en casa. Muy valientes, sí, pero es que decía antes Hortensia, no dejamos de fumar. Bueno, los que tienen un problema sí que dejan de fumar. Cuando tienes un susto, mi padre llevaba 40 años fumando y dejó de fumar porque tuvo un susto. Yo creo que esto es un susto y creo también lo más positivo que le veo, que es mucho al coronavirus, es que está resultando una especie de ensayo de cómo podríamos hacer otra cosa, cosas que planteábamos que es que esto nos dicen hace 2 meses y medio que vamos a estar en todo el planeta prácticamente cerrados en nuestras casas y dice, venga ya, o sea, es que no se lo creía nadie. Bueno, pues sí, porque cuando tiene que ser y no hay otra, pues es lo que hay y entonces es lo que está siendo. Y además lo magnífico de esto es que al margen de todos los muertos, que yo también ya los conozco y no puedo no decirlo, al margen de ese gran dolor, o sea, cuando digo que estamos tomando conciencia, es casi porque, es que hay muchas... el medio ambiente se está limpiando gracias a que lo estamos dejando tranquilo.
la capacidad que tiene el medio ambiente de recuperarse es increíble. O sea, mucho más de lo que nosotros podemos hacer por él es dejarle tranquilo. Y eso está siendo bastante evidente. Aparte que están hablando de que la contaminación facilita el trasvase, o sea, la extensión del coronavirus. Y se ve, o sea, mira los mapas y es donde está la densidad, está en los mayores casos. Luego, la economía local que se está desarrollando y que yo creo que por ahí podemos seguir, porque yo es que realmente pienso que esto no son cuestión ni de 2 meses, ni de 3 meses, ni de 6 meses. Es que ahora en Corea, que ya lo tenían controlado y ya tenían la curva, un rebrote, y en China otro, o sea, esto ya es lo que va a ser, yo pienso, francamente. Y si no es el corona, es otro. Es que es una cosa de lógica, o sea, es que tenía que llegar y bueno, pues, igual que con la crisis que pasamos de 2007-2008, bueno, todos los años siguientes, hizo a mucha gente, yo tengo 45, pero mis primos que tienen 30 y pocos, esos volvieron al pueblo, porque no tenían otra, y entonces no solo ellos, hubo bastante gente joven que volvió a los pueblos y están haciendo ahí, uno coge la aceituna y hace aceite y hace jabones y hace no sé qué y hace todas las tareas del campo con su abuelo, él en plan orgánico y su abuelo en plan echando pesticidas, pero entre los dos todavía estamos a tiempo de aprender cosas y mejorar esas cosas también, porque hay muchas cosas de las que se estaban haciendo que, o sea, eso hay que acabarlo. La economía local claro que sí, podemos volver al Magro, podemos volver a todos esos sitios porque yo pienso que la densidad no es lo malo. O sea, llevo 8 años viviendo en Francia y es un desastre. O sea, allí hay 36.000 no sé cuántos pueblos y en España hay 8 municipios. Y en España hay 8.000. De 8.000 a 36.000 con una superficie parecida. ¿Y qué es lo que eso pasa? Pues que pasa que o sea, si aquí dices que no puedes con el coche, imagínate allí. O sea, allí el servicio de transporte público, si aquí pensamos que es una patata, imagínate allí. O sea, es que es que no puede ser, porque están totalmente diseminados por el paisaje. Todos son carreteras, todo es urbanismo en realidad. Es como una gran ciudad diseminada y luego pues hay algunos parques naturales. Es que incluso en los parques naturales vive gente dentro. O sea, es que siempre pensamos que aquí está mal, pero no está para nada mal. Tampoco creo que... Bueno, yo trabajo tengo bastantes amigos por África. He trabajado 5 años viviendo en África permanente y desde entonces yendo y viniendo. Y bueno, es que hiela la sangre. Es que ayer me decía Tatu, una amiga, la coordinadora del proyecto en el que trabajé en Tanzania, me decía, Nuria, es que se han escapado de los hospitales porque, o sea, nos dicen que hay 30 casos, 30 muertes y 100 casos. Pero qué casualidad que justo los casos son todos los de gente conocida. ¿Por qué? Es que no tienen test. Es que no pueden saberlo. Es que ni siquiera saben de qué se mueren en general. Y ya no es que tengan que ir a por el agua, es que cada día vamos a ver qué hacemos hoy para comer. Y ahí la solidaridad ya está extendida, porque es que no hay otra. La solidaridad es una respuesta. O sea, tenemos que crear comunidad. En mi pueblo siempre ha habido esa comunidad. En mi pueblo no hace falta hacer ¿cómo se dice? La cesta esta aquí en Madrid, yo cuando vivía en el centro teníamos la cesta. Pagábamos no sé cuánto al mes y recogíamos la cesta de lo que hubiera en ese tiempo, no me acuerdo cómo se llama. Algo así. En mi pueblo eso es así, o sea, mi tío sigue haciendo sus tomates y luego pasa por casa, te deja unos tomates y todo el mundo es familia, familia, es decir, ya la comunidad es naturalmente la que hay por familias. Y uno es médico, el otro es osteópata, el otro es no sé qué, y cada uno intercambia, no con trueque, pero una cosa como mucho más normal. O sea, bueno, luego es que hay muchas cosas que el coronavirus nos está enseñando y es la gran oportunidad que yo
la verdad es que lo veo positivo en ese sentido. Se está dando la importancia a los sectores que lo tienen. El otro día me partía de risa porque es que estaban contando Las Vegas. Las Vegas hoy, Las Vegas hoy, es para verlo. O sea, todo Las Vegas es una farsa que se ha desplomado en 3 días. Ahora mismo Las Vegas está todo apagado, no hay nada, ni nadie, porque es que no hay nada que hacer. Solo era cuestión servicios y cuestión glamour vacuo. Y, bueno, eso no existe ya, eso no hay nada. ¿Queremos revitalizar eso? No, ni eso, ni el turismo de me voy un fin de semana a Boston o a donde sea, yo qué sé, ese tipo de cosas, eso es lo que no podemos seguir haciendo y bueno, va a caer por su propio peso. Mi hermano es azafato y mi hermano no sabe que si va a volver a trabajar. Es decir, yo lo que le digo, bueno, yo creo que a lo mejor los aviones podrían ir a mitad de gente y costando el doble, entonces viajaríamos menos y un poco saldríamos ganando con el cambio, no sé, por ver soluciones posibles, porque nos va a hacer falta mucha imaginación. Pero sin duda de la ciudad al pueblo, igual que en los años 70-80, fue de los pueblos a las ciudades. Ahora va a ser al revés, yo creo, confío, y ahí tenemos mucha gente de más de 90 años, muchísima gente. Están mucho mejor que en cualquier otro sitio. O sea, yo, vamos, mi vecina, mis tías, mis abuelos no, porque ya murieron, pero ellas salen todos los días. Es que ¿por qué viven? Porque viven muy bien. Por eso viven tanto tiempo, porque viven muy bien. Han trabajado muchísimo, pero es que trabajar no es mala vida. La mala vida es como, pues eso, Las Vegas y los malos barrios y, bueno, todo esto. Yo creo que el éxodo es el camino y ya se está viendo. Ya hubo un poco con la crisis y creo que volverá. Creo y confío en realidad. Y la densidad, pues hay que medirla también. Yo creo que pueblos así como el mío, que es de 1.000 habitantes, que en verano se pone a 4.000, pero bueno, hay muchos pueblos como el mío, separaditos y con mucha naturaleza, que ahora mismo está exuberante. O sea, nos mandan vídeos y es impresionante. Y mucha gente que está yendo de allí a vivir, que no son de allí, están yendo a vivir. Ya hubo algunos después en la crisis económica y ahora está viendo... y creo que habrá más. Creo que sí que debemos exigir. Debemos actuar, pero también debemos exigir que nos impongan cosas. Bueno, ya. Muy de acuerdo, tío. La verdad. Parece que Lucía estaba pidiendo la palabra. Sí. ¿Sí, Lucía? Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Este es el tema más interesante que estamos viviendo todos. A ver, yo quisiera preguntarles, porque creo que nuestras realidades entre España y hay unas grandes distancias, aunque estamos viviendo otras situaciones. Como ven, yo tengo un espacio amplio, vivo en un lugar tranquilo. Sin embargo, aquí hemos tenido, por ejemplo, con nuestras historias lentas y autoritarias ante la situación. Por ejemplo, el fin de semana un toque de queda. Hoy pude salir, por eso me demoré en llegar, porque es el único día de la semana que yo puedo salir. No puedo salir a hacer el mercado, a pagar unos servicios. Y es una situación que muchas personas dudamos de todo este mecanismo que se está usando para poder controlar ante todos esos movimientos sociales que nos escucharon el año pasado que se estaban moviendo. Entonces nosotros en unos países, porque creo que Pachita también ahí podría contar, en donde la gente no tiene las condiciones mínimas, ni siquiera hay sistema de salud, porque fueron totalmente ajustados con el neoliberalismo. Entonces no hemos llegado. Yo preguntaría una cosa que es mi frente a lo que yo estoy viviendo ya, lo que cuenta Ángeles. ¿Será que retornará la gente de la ciudad al campo? Nosotros hemos vivido eso con la gente de acá. Todos los vecinos que se fueron de acá porque aquí no hay jóvenes también. Bueno, no tan grave como lo que se ve en España, pero similar. O sea, la ciudad ofrece todas las oportunidades de vivir marginalmente y el campo absolutamente ningún tipo de apoyo económico, político
Y entonces el campesino se va, el chico jovencito sí dice, no, de obrero, de celador, de camarero, cierta a la ciudad primero, de la ciudad siguiente, y van en ese proceso migratorio. Ante esta situación que ya ocurrieron 2 meses, desde el momento en que se cierra la economía, se da todo este ajuste, coronavirus maravilloso, ¿o qué ocurre? Ocurre que la gente se está volviendo para acá. Tenemos cantidad de jóvenes de que van a vivir. Tenemos tierras y un gobierno estúpido que no sabe cómo potenciar esa necesidad de producir comida, de producir soluciones, porque nosotros tenemos una cosa básica, suplimos nuestras necesidades básicas de alimentación. Un país que el 50% de la economía y de la alimentación la importamos. Casos, ustedes no podrán creer, Colombia, café vietnamita. Tomamos café. Compramos trigo para el pan de cada día, compramos frijol, compramos arroz, compramos lentejas. El colombiano come arroz todos los días. Entonces, imagínense cuando la nación está puesta en las importaciones, porque somos estúpidos, porque yo vivo en un lugar donde tenemos un maravilloso, fuimos el tercer país con condiciones de agua, estamos en el lugar 28 por el deterioro que hemos hecho con el agua. Sin embargo, todavía nos queda una cantidad de colombianos que no tienen trabajo, de tierras fértiles que no sufren de estaciones y que durante todo el año lo que querramos, súper fértil. Entonces decimos, ¿y dónde está la economía? Claro, puesta en lo que ustedes están diciendo, que ya nos implementaron, que creemos normal, y se está dando la vuelta. A mí me interesaría conocer un poco en España qué está pasando con eso que dice Ángeles, de que se está volviendo la gente. También los estudiantes, esta semana hubo una manifestaciones de gente que está viviendo en ciudades intermedias, que estudiaban en otra ciudad, y esta pasa, no tienen plata, se quedaron pagando un arriendo, no tienen universidades estando por educación virtual, va a haber una crisis universitaria tremenda. La mitad de las universidades de Colombia se van a cerrar porque son privatizadas, han sido un negocio. Los colegios también. Un tema que es estructural. Y yo creo que va a ser muy profundo porque no es solamente un tema de que si no vamos a tener cómo vivir, sino que para que estamos educando con estudiantes. Y ahí yo es donde estoy planteando entonces, bueno, las universidades y la academia tienen que dar herramientas para que cuando salgan los estudiantes con una profesión, salgan los problemas de la realidad y no salgan en esa realidad de ir a vender inmuebles. Acá la mitad de los jóvenes venden inmuebles, trabajan en el turismo y no producimos ni alimentación ni tenemos fuentes de producción. Compramos artesanía aquí mismo y revenderlas a otros precios. Entonces, hay un problema que era grave y lo cierto fue que esto no lo organizó. La naturaleza, tiene su capacidad. La historia regenerativa de la capacidad humana está dándose en este momento. Y yo por lo menos soy de las que estoy eufórica y no por los muertos, porque tampoco estamos hablando de más grande. Los Estados Unidos ahí se están muriendo unos cuantos por no haber pagado la economía, pero pues es el caso. El caso es que esto es un paso de la naturaleza para reajustarse y los que alcancemos a reajustarnos pues sentaremos. Los que viven en ciudad, realmente sé cómo vive la gente en ciudad. En Bogotá, esas personas que viven marginales, que no tienen ni siquiera el plato de comida asegurado, que tienen que pagar unos servicios absurdos por el neoliberalismo, que son porque se privatizó el agua, se privatizó la luz, se privatizó la educación, se privatizó la salud. Entonces la gente tiene que estar trabajando para poder pagar unas cosas mínimas que deberían ser como el derecho a la vivienda. Entonces, entramos por él, seguramente va a haber mucho autoritarismo, movimientos sociales y conflictos sociales van a ser muchos en América Latina, lo sabemos por varios países. Brasil es la demostración de enero en esa situación, donde la cosa está muy difícil, y estamos hablando con varios amigos de diferentes partes y nos estamos dando de que la urgencia es volver a ese femenino cuidador, contenedor, y que empecemos a organizarnos con una forma alternativa. Y tampoco creo que es el gobierno, creemos en un gobierno, porque nosotros el gobierno no da nada, nos reprime, nos conduce, nos lleva, pero nosotros no somos, yo por lo menos no hago parte de una filosofía, el gobierno me va a solucionar mi problema. Yo mi problema y tengo que hacer un trabajo asociativo gravísimo, porque nos inyectaron a la vena el individualismo que todos cargan matando. Y en este momento lo que hablan, volviendo acá, lo que hablan de la canasta compartida, maravilloso, lo que hablan de prestar servicios, intercambiar servicios. Eso ha pasado hace años, pero claro, cada uno debe contar lo que sé, porque cómo lo voy a contar si eso con eso es que yo
mercadeo y cobro. Entonces, todo este tema es un tema profundo, es filosófico, un tema de trascendencia, y a mí me parece muy interesante. Pues una cosita que ni vemos, que al salir la puerta nos está esperando con la guadaña y para cortarnos la cabeza, le tenemos miedo. Todo fondo es el miedo a morir. Y eso lo tenemos siempre, pero no nos hemos dado cuenta. Entonces, que viva la incertidumbre. Y dejo ahí. Bueno, chicos, ¿qué os parece si vamos cerrando y lo dejamos para una próxima sesión? No sé cuándo, en la próxima semana continuamos la segunda parte, porque ya llevamos, así son las 23:34. Quizás sea demasiado largo para continuar y para que nos puedan visionar, porque me parece que sí que se está grabando esto, ¿eh? ¿Qué os parece? Bien, bien, bien. Muy bien. Para la semana que viene. Hacemos, si queréis, un último turno, ¿eh? Y cerramos. Bien. Pues venga, Graciela, ya que estás, dinos algo. Bueno, no, me pareció muy interesante todo lo que se ha estado diciendo. Gracias que tenemos estos sistemas para vernos. Creo que de cada una de las cosas que hemos ido hablando hay muchas ramas para seguir discutiendo, en donde el tema que nos convocaba primeramente, que era el de la arquitectura de tierra, ya llegará, pero creo que todo esto está metido en un conjunto, en un globo general que nos hace reflexionar sobre muchas otras cosas. Creo que esto último que se planteó de la oposición ciudad-campo, también cada uno de nuestros países tiene cosas distintas, porque en países como Colombia o como la Argentina, ir de la ciudad al campo supone muchas horas a veces, porque las cosas están lejanas, o ir hasta un pueblo. Lugares en Europa, los países en Europa son más chicos y las distancias entre una ciudad grande y una ciudad chica se hacen más fáciles, o como era cuando estuve en un tiempo trabajando en Puerto Rico, en donde todo adentro de la isla, uno podía ir y venir en el día por toda la isla. Tiene que haber un tipo de soluciones. Las nuestras, en estos países de territorio tan dilatado, las cosas no se hacen tan fáciles, pero sin embargo creo que siempre lo pensé así desde que era estudiante, que una cosa buena sería que hubiera oportunidades para que la gente joven, recién terminada su carrera universitaria o terciaria o lo que fuera, recién aprendido un oficio, tuviera facilidades para irse fuera de las ciudades grandes, trabajar, vivir una vida familiar, y a veces los que se casan y tienen hijos, poder hacerlo en esos lugares, criar a sus hijos en esos lugares más sencillos, más simples, más unidos a la naturaleza, y que, bueno, pudieran desarrollarse esas oportunidades que tendría que haber un sistema para que existieran. En general no existen, y quien toma esas decisiones lo hace normalmente porque se busca, la persona o la familia busca esa oportunidad por sí misma, porque no hay canales fáciles para eso. Entonces, bueno, acá estamos peor en ese sentido, en el sentido de que las cosas están todas más lejos, pero bueno, todo se puede si uno llegara a poder hacer algo por eso, pero no siempre es posible que las personas sueltas puedan hacer cosas que corresponden en realidad a los gobiernos, o tendrían que tener una idea los gobiernos no digo de solucionarla, pero sí de dar canales, que eso es lo importante. Esos canales son los que faltan. Bueno, pues iniciamos un turno de
final de la charla. A ver quién es el que sigue a Graciela. Pilar. Vale, es que me ha gustado mucho lo del canal porque una de las cosas que estamos montando por donde vivo se llama el canal para facilitar a gente que quiera venirse a los pueblos por acá. Y me ha gustado mucho lo de lo que hacen falta son canales. Y yo creo que sí que con gente que apueste por ello, que al final te conviertes casi en un facilitador, porque ahora mismo yo sí que noto, no sé, a mi gente me está preguntando por cómo hacer, cómo poder, cuando nunca nadie me había preguntado algo así, ¿no? Entonces yo creo que eso ya marca una tendencia y desde el medio rural, que es en el donde vivo, pues solo quiero pensar que esto tiene que ser una oportunidad, así que seguiremos hablando. Muchas gracias, José María, por tu buena idea de montar esto. Y un gusto ver tanta gente. Bueno, a ver el siguiente que sustituya a Pilar. Sí, bueno, a nosotros nos ha encantado también participar y la verdad que es una alegría poder compartir estas charlas con todos vosotros y esperamos que se sigan repitiendo estas charlas y podamos seguir manteniendo conversaciones y entrar más Que se abra la frontera más de lleno para poder aprender más. y que nos dejen salir de la provincia de Madrid ya que estamos aquí metidos. Para empezar a buscar. Claro. Bueno, espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias. Saludos a todos. A ver el siguiente. Ángels, ¿tú no has hablado? Mientras que Ángels abre el micro, yo me despido. Lucía, te gustará saber que aquí en Soria el grupo que están trabajando en la línea de soberanía alimentaria precisamente, de cómo buscarnos la vida por nuestros propios medios, cómo hacer consumo cercano, cómo volver a una vida más tranquila. Graciela, coincido contigo en que hace falta ese apoyo del gobierno, porque el gobierno no tiene que solucionarnos la vida, pero sí que tienen que encauzar, sí que tienen que crear un sistema en el que nosotros podamos crecer, porque además tienen el poder para hacerlo y el deber de hacerlo. Gracias y bueno, hasta la próxima charla. A ver, Rubén, que no has dicho nada, di algo. Un calladito. Bueno, pues nada, ya casi de retirada. Yo estoy muy contento, encantado de poder haber conocido a tantas caras nuevas, de las que por cierto he leído muchos trabajos y bueno, la verdad que me siento muy afortunado de poder haber formado parte de esta velada tan especial. Y lo único, sí que me gustaría dejaros una frase que tenía por ahí apuntada que dice, creo que es un proverbio chino, dice, no puedes dirigir el viento, pero sí las velas de tu barco. Pues voy a mandar este barquito, soplo un poco y nada, esperemos que llegue a buen puerto, que tome el mejor rumbo. Un abrazo. Y feliz cumpleaños. Sí. Ay, bueno. Me tiro de la vieja. Gracias. La próxima soplamos las velas. Bueno, a ver quién más falta de despedirse. Hortensia. ¿No está? Pacha, no sé qué he hecho la Pacha. Sí, me ha cortado. No, pues gracias por la oportunidad y a ver si en una próxima ocasión
tenemos más líneas. Se te corta. Con las instancias gubernamentales. ¿No? La iniciativa. Es que ya falla la conexión. Nada, que no. Buenas noches. Sí. ¿Tienes problemas de sonido? Pacha tampoco se ha despedido, que está muy calladita. Pacha, también te falta despedirte. Pacha, no, yo no la oí para nada, Pacha. Bueno, yo creo que esto se está grabando, Graciela, y tendremos oportunidad de repetirlo. Bueno, fantástico, muy bien. Bueno. Pacha, ahora tienes el teléfono desactivado, bueno, el sonido desactivado. Sí. Bueno, gracias por la apertura del espacio. También he podido coincidir en muchas explicaciones que han indicado desde España, Portugal, Argentina, y con Lucía, que estamos más en contacto. Va a ser bueno también conocer sus perspectivas sobre el futuro de la construcción con tierra, y más sobre todo en este tiempo, ¿no? Que es difícil poder generar talleres o conocimientos, que estoy viendo que ya algunas personas están más interesadas, porque es una de las alternativas sustentables, sostenibles, ecológicas, como quieran llamar todos, pero este tiempo de reflexión nos está sirviendo justamente para escuchar esos latidos de la madre tierra, y como decía una de las participantes, solita se está restaurando, ¿no? En todo este tiempo, eso es lo bueno. Nosotros estamos en nuestras casas, pero la tierra se está restableciendo, y este tiempo no es ninguna causalidad. Bueno, no es al azar, sino todo pasa por algo, como decimos dentro de la cosmología andina, y dentro de ese todo pasa por algo, nosotros lo entendemos a este tiempo como un tiempo de retorno a ese equilibrio de convivencia con todo el pluriverso de mundo, sean animales, vegetales, el cosmos y demás. Entonces, bueno, espero nos podamos escuchar y ver pronto, y muchas gracias. Chao, chao. Bueno, no sé si falta alguien de despedirse. Bueno, ¿cuándo os parece que tengamos el próximo debate? ¿De aquí en una semana, a la misma hora, para continuar con el tema? Sí. Vale, perfecto. Yo creo que sí. Sí, nosotros no sé si puede ser un poquito más temprano. Yo no sé si da una hora o media la hora. dificultad de que tenemos compañeros en... Bueno, se lo preguntamos a Graciela y a Lucía. Un poco la hora era en función de ellos, de los posibles asistentes por Latinoamérica. Por mí no hay problema. Por mí no hay problema, pero Colombia tiene 2 horas menos que nosotros. No sé qué dice Lucía. Vale. Yo tengo solamente el problema que luego salir a mercar. Entonces, a las 2 de la tarde, y hoy tocó correr para poderlo hacer. Pero si quieren una hora antes, está bien. O sea, si yo llego más tardecito, no hay problema, porque de todos modos, ¿cuánto tiempo durará este régimen? Típicos y cédulas, pero de todos modos no hay problema. Yo creo que está bien la hora. Si no todo les conviene, intentamos una hora antes, si quieren. O con media horita. Media, pues podemos ponerlo a las 9:30, ahora que ya dominamos el sistema, puesto que hemos empezado a las 10 y poco, pues nos vemos entonces a las 9:30 para empezar, ya que dominamos la técnica, a las 9:30. ¿Os parece? Vale, perfecto. Vale. Bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias, un abrazo para todos, y recordaros una iniciativa que hemos lanzado en Arquiterra, no sé si lo habréis leído, si os ha dado tiempo de leerlo, lo de hacer un monumento en tierra por los ausentes. Estáis a tiempo de pensar, imaginaros un boceto, un monumento, un mural que se haga con tierra por los ausentes, que son muchos. Yo podía haber estado entre ellos, y Graciela también, porque estamos en la edad crítica.
Cuídate, José María, hombre. Y en vez de hacer, hay que plantar árboles, es lo que hay que hacer, plantar árboles por cada uno. Es cierto, es cierto, es cierto. Es otra idea que tengo. Monumento de vida. Ya os lo lanzaré. Venga, pues damos entonces por terminado esto. Muy bien. Adiós. Hasta el próximo. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.